Ecos del Futuro es presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa presenta Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. 3, 2, 1, fire. Bienvenidos a Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los acompaño en este viaje que inicia así. Bienvenidos nuevamente al quinto episodio de Ecos del Futuro, este podcast que en 3 tiempos busca hacer concreta la innovación. Saben que tenemos un tiempo de inspiración, otro de exploración y finalmente un tiempo de acción. Los invito a ponernos en marcha con este primer tiempo de inspiración. Hoy para el tiempo de inspiración traigo 2 ideas, la de un CEO y la de un fundador. 2 conversaciones, 2 entrevistas que pude tener en los últimos años y que creo que pueden resonar con nosotros. La primera es Reid Hoffman, el fundador nada más ni nada menos que de LinkedIn, esta red social laboral que tiene más de 500 millones de usuarios que llegan desde más de 200 países. Hoffman, un hombre muy interesante, prolífico también en sus libros, en sus podcasts. Les recomiendo muchísimo Masters of Scale, un podcast donde entrevista justamente a CEOs y fundadores de Estados Unidos y también de Europa para conocer cómo innovan y sus habilidades de liderazgo. Hoffman, un hombre que en el año 97, recuerden qué pasaba con internet en sus vidas por ahí, él ya había hecho una red social y no era laboral, sino que era una red social de citas y de gente que buscaba contactarse con otra gente que tenga intereses similares. Se llamaba Social Net, así que un adelantado también en toda esta era digital. Un hombre con conocimientos vastos y diversos que se ha formado con un máster en filosofía, también licenciado en ciencias de sistemas simbólicos, un hombre que luego trabajó en los servicios financieros y se convirtió en uno de los pilares fundamentales en lo que fue PayPal después, y que luego creó LinkedIn, que fue vendida a Microsoft en el año 2016. Él sigue trabajando como Angel Investor, es decir, que está siempre atento a cuáles son las distintas tecnologías e ideas donde puede invertir y cree muchísimo en algunos pilares ligados al liderazgo que voy a compartir con ustedes. I think everyone can have an entrepreneurial career. I don't necessarily recommend entrepreneurship to everybody. There's a set of dispositions that are important. For example, given that there's a lot of things outside your control when you're doing entrepreneurship, you have to have a lot of resilience from failure. You have to presume that even if you have a natural talent for entrepreneurship, you have a less than 50% chance of succeeding. Uno de sus libros, The Startup of You, o Vos como una startup, nos propone que nos pensemos justamente como una empresa en desarrollo, que pensemos cuáles son las habilidades que tenemos que tener, y no quiere decir que necesariamente necesitemos ser emprendedores o poner un emprendimiento, pero sí aprender algunas características que tienen los que lo hacen. The skills of dealing with other people will be even more, they're important already today and they'll even be more important. Un concepto muy ligado a cómo utilizamos, por ejemplo, LinkedIn tiene que ver con nuestra marca personal, ¿no? ¿Qué es lo que se dice de nosotros cuando no estamos en la habitación? Dice Jeff Bezos de la marca personal, algo que todos tenemos y que no necesariamente está ligado al marketing. Y Hoffman dice justamente eso. No todos tenemos que tener una marca personal que sea para estar en la tapa del diario. Depende muchísimo de la naturaleza de nuestra carrera, de nuestro perfil, pero sí todos deberíamos invertir tiempo y recursos en entender cuáles son esas habilidades únicas que tenemos, cuáles son las capacidades por las que a mí me van a elegir y no a otro, y por otra parte, cómo se entera la gente de ellas, ¿no? Una doble idea, cuáles son esas habilidades, si realmente las tengo identificadas, esas capacidades
únicas por las cuales alguien querría tenerme en su equipo o yo podría proponer esas habilidades? Y por otra parte, ¿cómo las estoy contando? ¿Cómo se entera la gente? ¿Qué dicen, por ejemplo, tus redes sociales de esas habilidades únicas que tenés para innovar, para trabajar? En su libro The Startup of You, lo que él propone es que les copiemos las herramientas a los emprendedores, ¿no? Esta idea de la resiliencia, del intento, de la perseverancia, de la paciencia ante una prueba y otra, y un error, y un éxito y otro error. Entonces, que podamos entender cómo es ese camino de emprender, cuáles son las posibilidades de éxito, también cuáles son las de fracaso en cada cosa que hagamos. Otra idea interesante en esta era del aprendizaje permanente en la que estamos metidos, para Hoffman es ser generalistas. Él cree que para poder atender a la multiplicidad de estímulos y de roles que se nos piden, tenemos que estar muy abiertos a un aprendizaje permanente, ser un generalista que pueda conversar con las distintas necesidades del negocio, con las distintas roles y ver cómo podemos conjugar nuestras habilidades y nuestra mirada con las de ellos. En este sentido, él pone el acento en las habilidades interpersonales, en cómo armamos redes, en cómo trabajamos con otros, más que en las habilidades técnicas. Según Hoffman, las habilidades técnicas digitales, nuestra especialidad, seguirá siendo importante, por supuesto, nuestra experiencia, nuestra expertise, pero cada vez más lo serán nuestras habilidades interpersonales. Cómo es nuestra adaptación, cómo trabajamos con otros y cómo armamos red, otra de los grandes puntos en los que Hoffman pone el acento. En palabras de Hoffman, lo importante es cómo te conectás con gente interesante, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones que tenés con estas personas? Él decía, hablando con emprendedores, lo que hago es hacerles preguntas sobre cómo ven el mundo, qué ven como oportunidades interesantes. Trato cada interacción que tengo como una gran oportunidad para aprender. Por eso creo que las redes son muy importantes. Un ejercicio difícil pero interesante que él propone en su libro The Startup of You y que lo conversaba cuando lo pude entrevistar es el siguiente. Piensen que hoy se quedaran sin trabajo. ¿Y quiénes son esas 10 personas a las que admiran, colegas, personas de su ecosistema a las que les pedirían ayuda para seguir adelante? Y empiecen a tejer redes y relaciones a partir de hoy. Hoffman lo que propone es un ejercicio doloroso, ¿no? Pensar que no tenemos red, que hoy mismo tenemos esta mala noticia de quedarnos sin trabajo, de no poder seguir adelante. ¿Y cuáles son esas 10 relaciones que nos hubiese gustado haber cultivado o personas cercanas para poder seguir adelante hacia lo nuevo? Y empezar a cultivarlas hoy de una manera desinteresada, de una manera en la que yo me voy a preguntar para cada una de esas 10 personas qué valor le puedo aportar, ¿no? Uno se da cuenta muy rápido, por ejemplo en LinkedIn, cuando una persona intenta aportar valor o simplemente está ahí como tratando de generar una red forzada. Entonces, me parece espectacular este ejercicio que propone Hoffman de identificar a estos 10 referentes, 10 colegas, pueden ser, ¿por qué no?, compañeros, clientes, proveedores, competencia, personas que nos resuenan y que nos gusta lo que dice su marca personal y empezar a aportarles valor a su red para que en un futuro podamos ser partes de ella. Si les interesa saber cuáles son los emprendimientos que lo entusiasman a Hoffman y las tecnologías en las que quiere invertir, le interesa muchísimo todo lo relacionado a inteligencia artificial, biología sintética y medicina de precisión, entre otras. Otro ejercicio idea de la conversación con Hoffman tiene que ver con cómo nos preparamos para lo inesperado y creo que después de la pandemia más de uno de nosotros va a tener un plan B listo, ¿no? Un plan de contingencia, algo que estamos tan poco acostumbrados a tener. En su libro propone una técnica que se llama ABZ y lo que hace es tener el plan A, ese que todos tenemos, en lo que estamos laburando y donde estamos poniendo nuestro tiempo, nuestros recursos, un plan B, por si la cosa no funciona, y un plan Z, que es directamente un salvavidas, algo que no habrías hecho, una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos si en el futuro necesitamos ese plan B
y también cuál sería ese plan Z si las cosas no salen como lo esperado. Vuelvo a recomendarles su podcast Masters of Scale, donde son conversaciones realmente generosas, donde se puede aprender no solo de sus entrevistados, sino también de sus consejos que deja episodio a episodio. La segunda cultura corporativa innovadora que traigo al tiempo de inspiración de hoy es Red Hat, una compañía de tecnología, de software, basada en el open source, en el código abierto, que tiene 3 valores: la transparencia, la comunidad y la colaboración. 3 valores que son del código abierto, pero que ahora son de todas las compañías, ¿no? ¿Quién no está pensando en sus maneras de liderar y de innovar con el tema de la comunidad y la colaboración en el centro? Y por otra parte, la transparencia, algo que cada vez más reclaman los usuarios de las compañías. Pude entrevistar en su momento a Jim Whitehurst, que era su CEO, hoy es el VP de IBM, un hombre que desarrolló un libro que se llama La Organización Abierta o The Open Organization, donde a través de ejemplos concretos propios de él y dentro de su rol en la compañía, como también de otras compañías innovadoras como Pixar o Zappos, busca mostrar maneras alternativas, ¿no?, de pensar al trabajo con mayor autonomía y que faciliten la innovación. Tiene la convicción del converso Whitehurst, porque viene de haber sido director de operaciones en una aerolínea sumamente jerárquica y verticalista, y cae en una compañía donde el open source, la transparencia y la comunidad, donde la palabra meritocracia hace que las ideas puedan llegar desde cualquier lado, son la manera de trabajar. Una de las características de liderar bajo esta idea del open source, que ya no es solo de tecnología, sino que es una manera de pensar a la organización, a los procesos, a los roles, es que no importa de dónde emerjan las ideas, sino que lo que importa es que triunfen las mejores, ¿no? Que ya sean desde alguien que acaba de ingresar hasta un alto directivo, que se den conversaciones. Por eso ellos utilizan el concepto de meritocracia en el sentido en el que son las comunidades las que trabajan con autonomía en ese desarrollo y que dialogan entre pares para que emerjan las mejores ideas. Un concepto que aprendí con su libro y entrevistándolo, que a lo largo de los años, cada vez que lo comparto con líderes resuena mucho, tiene que ver con el de identificar quiénes son las personas, esos líderes que nos pueden ayudar adentro de los equipos a hacer permear la cultura corporativa, ¿no? Y creo que en la era híbrida es algo que necesitamos. ¿Quiénes son esos aliados que nos pueden ayudar a seguir adelante, a contar las ideas, a contagiar, en el mejor de los sentidos, cómo queremos trabajar? Whitehurst habla de termómetros y de termostatos. I think a good way to think about that is there are people in an organization who are thermometers. They reflect the temperature of the organization, and there are people in an organization who are thermostats, who set the temperature. And so understanding who they are is extremely important around engagement, because many times the thermostats are going to set the temperature, aren't in a leadership position, yet they are informal leaders that help guide direction. They're people that people look to. And so proactively engaging those people when you're making a decision makes the decision execution go so much better, because if the thought leader's engaged and bought in, the thermometers are going to follow along. Él dice que en todos nuestros equipos tenemos ambos perfiles. Los termómetros son quienes dicen, claro, ¿qué temperatura hace, no? Hace calor, hace frío, la paso bien, la paso mal, me quiero quedar, me quiero ir. Bueno, eso es un termómetro. Pero los termostatos son los que pueden cambiar la temperatura. Son esas personas, y seguramente emerja el nombre de alguien ahora en su cabeza, ¿no? Esas personas que nos permiten mover la temperatura. Esos que contagian, que cuando hablan se los escucha, y son líderes, más allá de la jerarquía que tengan en su tarjeta, o si son gerentes o directores o líder de equipo, son personas que mueven la aguja. Entonces, para hablar de cultura corporativa innovadora y para ver cómo la podemos hacer permear en todos los equipos, identificar a esos termostatos, darles autonomía, darles libertad en el hacer, permitirles intentar, es una de las ideas de innovación de Whitehurst.
¿Y ya les vino a la cabeza quién es ese termostato y qué estamos haciendo para trabajar mejor con ellos? Cierro la cultura de Red Hat con esta idea de Whitehair, que es: cuando pienso en una organización abierta, ya no se trata de sacar lo mejor de alguien individual o una decisión, sino de las de cientos o miles de personas que trabajan juntas en comunidades. Segundo tiempo, tiempo de exploración. Si hay algo que la pandemia nos ha permitido, es repensar la manera en la que hacemos las cosas. No es que hayamos tenido mucha opción, tuvimos que repensar y rehacerlas, o hacerlas por primera vez de una manera nueva. En el medio de todo este caos, Adam Grant, uno de los psicólogos que acompaña a los grandes líderes a nivel global a pensar cómo lideran, sacó un nuevo libro que se llama Pensar de nuevo, Rethink, donde nos invita a pensar cómo estamos trabajando y cómo podemos volver a pensar un nuevo modo de hacer las cosas. Quiero compartir 2 o 3 ideas de este libro tan interesante, que también ya está publicado en español y se puede conseguir. My best attempt was to try to write a book using the best logic and evidence that I had available and try to get people to think about what it means to think like a scientist as opposed to a politician, which I just mentioned, or a preacher who's trying to proselytize to everyone else, or a prosecutor who's trying to convince everyone else that they're wrong. And I think thinking like a scientist means you're not cynical. You're curious, you're humble, and you're also a little bit skeptical because you want to be a sophisticated critical thinker. And that means when you stumble onto an idea that seems compelling to you, you don't just believe it because it feels good. You say, okay, I want to find out who disagrees with that. And I want to find out what data might challenge that. And then I'm probably going to try to either find the best experiments or learn from the people that I think have the most integrity in the way they answer their questions, even if I don't agree with their conclusions. I want to know that they have a rigorous thought process. And if I can learn from those people, my hope is I'm getting one step closer to something that might be more accurate. Adam Grant nos invita a tener mucho cuidado con un sesgo, que es el de pensamiento de grupo, en el que estamos cayendo cada vez más en la pandemia. No solo lo dice él, sino que ya hay algunas investigaciones que muestran cómo estamos cediendo a pensar adentro solo de nuestro silo, sin ver qué pasa por afuera. No estar juntos en un lugar físico ha facilitado que solamente miremos lo que pasa dentro de nuestros equipos. Entonces Grant dice que lo que tenemos que hacer para que emerjan las mejores ideas, los mejores productos, es intentar que en todas nuestras reuniones no solamente estén quienes nos aplauden, que es lo que es más fácil, ¿no? Tener al homogéneo, al que piensa parecido, a personas que simplemente dicen a todo que sí, y poner a dadores de desacuerdo. El concepto que usa Adam Grant se trata de eso, tener personas que están en desacuerdo con nosotros de manera intencional en la próxima reunión para llegar a mejores resultados. ¿Quién se anima a poner en su próxima reunión a alguien divergente? En ese próximo Zoom que tengan la semana que viene para ver cómo anda todo, cómo anda ese proyecto en el que están trabajando, animarnos a que haya personas divergentes en la mirada, con un modelo mental distinto, que seguramente en ese momento genere discusión, tensión, y con la confianza de que luego de eso tendremos mejores decisiones, mejores productos y mejores servicios. No sé si les pasa, pero muchas de las reuniones a las que asisto y conversaciones que tengo es escuchar a líderes que han tenido solamente a aplaudidores alrededor y no tanto a personas divergentes en la mirada. ¿Quién se anima a poner dadores de desacuerdo en su próxima reunión? Grant nos invita también a pensar y boicotear nuestras ideas antes de presentarlas. Esto se trata de pensar al menos una razón por la que podríamos estar equivocados. Esto también es muy difícil porque a veces trabajamos, ponemos sangre, sudor y lágrimas en lo que hacemos, más horas de las esperadas. Hacemos conjugar la vida personal con la laboral y ahí está, terminamos nuestra idea, nuestro trabajo, nuestro informe. Antes de presentarla, Grant dice: repensá
lo que estás haciendo, trata de boicotearlo por todos los costados posibles para llegar al final a presentar lo mejor de eso, ¿no? Una gran idea, creo que muy difícil de llevar a la práctica, pero que en cada trabajo que hacemos lo podemos intentar. ¿Cómo puedo boicotear esta idea, este trabajo, y cómo lo podría mejorar y por qué razón podría estar equivocado en esto que quiero compartir? Y una tercera idea, aún más difícil, es la de encontrar complacencia en el error. Adam Grant nos invita a pensar como científicos y sentir que si nos vamos equivocando en el camino es porque estamos cada vez más cerca de dar con una solución. A cada intento, a cada lanzamiento, a cada nuevo modo de comunicarnos o proceso que estamos intentando para el nuevo trabajo, al ver que no funciona, poder aprender de ese tiempo para entender que es un camino más hacia ese lugar al que queremos llegar. Este libro, Repensar o Rethink, no es el único, tiene muchos libros muy interesantes. Uno que me encanta también, que se los recomiendo, se llama Originals, que tiene que ver con cuáles son las características que tienen las personas que sobresalen en los equipos. Así que en el tiempo de exploración de hoy, ¿quién se anima a repensar la manera en la que está haciendo las cosas? Tercer tiempo. Tiempo de acción. Que esos 40 minutos que usabas para combinar subtes o colectivos, o quizás la hora atascado en la autopista, en el auto o en la combi desaparecieran, seguro que rankeaba alto en tu lista de deseos antes de la pandemia. Pero ahora que para muchos de nosotros ese tiempo desapareció, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese tiempo? ¿En qué lo usamos? ¿Y qué pasó con lo que pensábamos en ese tiempo? Había un traslado que hacíamos de un lugar al otro, pero también de los roles que teníamos. Salíamos del trabajo, íbamos hacia el psicólogo y pensábamos en el camino. O quizás del gimnasio a un encuentro con amigos. El tiempo de viaje nunca tuvo buena prensa, pero ahora que no lo tenemos, sabemos que había algo que ocurría en ese momento. Un traslado mental, un traslado que también era físico y que ahora hemos perdido. Esa transición de un lugar al otro la usábamos para planificar, para descomprimir a veces, o para hacer un llamado, escuchar un podcast, un audiobook, pensar en las tareas del día, llegar a una conclusión. Bueno, simplemente podíamos procesar mejor el cambio de un momento al otro. Y sin esos bordes, necesitamos armar unos bordes nuevos, unos bordes artificiales. En inglés hablan del fake commuting. Es un término que nos sirve para pensar un traslado artificial. Aunque no te tengas que mover de manera física, porque todo queda a un clic de distancia, y salir del colegio y entrar a una clase de gimnasia o hasta visitar al psicólogo está a un clic. Pero hay un tiempo que se precisa entre el uno y el otro para poder procesar los distintos roles. Hay algunos estudios que muestran que cuando nos vestimos de una manera determinada, por ejemplo, nos sentimos más aptos para afrontar una tarea, o que cuando nos tomamos 5 minutos para procesar lo que hemos hecho y hacer la próxima tarea o el próximo rol, podemos llegar a este más preparados. Algunas empresas de tecnología como Microsoft, por ejemplo, tienen aplicaciones que se llaman viaje virtual, que te avisan a través de alertas cuando ha terminado un momento del día. Conozco también colegas que están poniendo alarmas en el teléfono para poner esos bordes, ¿no? Tiempo de descanso, tiempo de actividad física, momento de ir a buscar los chicos a la escuela, pero no solo como un recordatorio de calendario, sino también de los distintos roles que nosotros vamos cumpliendo a lo largo del día. Entonces, en esta era híbrida, donde muchas veces los bordes concretos, físicos, se han desdibujado, los invito en este tiempo de acción a armar en lo cotidiano traslados artificiales. Unos minutos al día, un momento en el que podamos hacer ese traslado mental, aunque sea artificial. Unos momentos de introspección que nos permitan cerrar un rol para abrir el otro y llegar ahí de una manera más decidida, más pensada, más intencional.
Estamos llegando al final de este capítulo y es hora de volver del futuro para aterrizar en el presente. En este quinto episodio de Ecos del Futuro nos metimos en las culturas innovadoras de LinkedIn a través de su fundador, Reid Hoffman, y su libro The Startup of You. También conocimos cómo Jimmy Whitehurst, a través de su libro La Organización Abierta, nos invitó a conocer quiénes son los termostatos en nuestros equipos. A través de Adam Grant nos preguntamos por el valor que tiene pensar otra vez, repensar la manera en la que hacemos las cosas y qué tantas personas en desacuerdo con nosotros hay en nuestra próxima reunión. Y aprendimos que podemos volver a mirar nuestro día, nuestro cotidiano y armar un falso traslado para armar unos nuevos bordes en esta era híbrida. Quiero invitarlos a seguir construyendo este espacio juntos. ¿Qué temas relativos a la innovación, qué historias, qué organizaciones, qué fenómenos les gustaría que estén aquí? Los leo en las redes de Podcast La Nación, así hacemos esto algo de manera colaborativa. Este fue un nuevo episodio de Ecos del Futuro, un podcast de innovación para conocer las principales tendencias de lo que viene y ser protagonistas de ese cambio. Mi nombre es Martina Rúa y los espero en el próximo episodio. Ecos del Futuro fue presentado por Salesforce. Conectamos a las empresas con los clientes. Esto fue Ecos del Futuro, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast. Al infinito y más allá.